Damas y caballeros, bienvenidos a la clase número 2 de nuestro curso 400 años de Filosofía Jurídico-Política Liberal. Ezequiel Eiben aquí nuevamente con ustedes, su profesor en este viaje a través de 400 años de conocimiento del derecho y de la filosofía política. En nuestra clase pasada vimos las enseñanzas de John Locke, filósofo que contribuyó a fortificar los principios del liberalismo en Inglaterra. Ahora pegamos el salto al siglo XVIII y veremos cómo se desenvolvió el liberalismo en tierras americanas. La Revolución Americana, el surgimiento de los Estados Unidos de América y el constitucionalismo desarrollado por sus patriotas son, como comprueba la historia, los puntos clave de la influencia de la filosofía liberal en el siglo XVIII. Con las primeras reacciones de oposición política dentro de las colonias a los nuevos tributos del gobierno de Gran Bretaña en la década de 1760, consolidadas militarmente con posterioridad en la década siguiente, comenzaba un alzamiento del cual nacería la unificada nación norteamericana. La Guerra de la Independencia se inició en 1775 y el famoso 4 de julio de 1776 se firmó la Declaración de Independencia. Allí, los delegados del Congreso Continental, representando a los agraviados por el monarca británico y siguiendo la pluma principal de Thomas Jefferson, manifestaban: cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual a que las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza le dan derecho, un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a la separación. Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. Cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad. Tal ha sido el paciente sufrimiento de estas colonias, tal es ahora la necesidad que las obliga a reformar su anterior sistema de gobierno. La historia del actual rey de la Gran Bretaña es una historia de repetidos agravios y usurpaciones, encaminados todos directamente hacia el establecimiento de una tiranía absoluta sobre estos estados. La filosofía fundacional de los Estados Unidos encontraba un notorio punto de apoyo en la obra de John Locke. Mencionaba la ley natural, el Dios creador y los hombres portadores de derechos inalienables. A su vez, reconocía el origen del gobierno en la voluntad de los individuos para cuidar sus derechos, de cuyo consenso derivaba el poder para garantizarlos, y también la deposición de un gobierno tiránico para la formación de uno nuevo respetuoso de los derechos. Encontraba inspiración en el derecho a resistencia del autor inglés. Puede sonar a paradoja que los americanos, para guerrear e independizarse de Gran Bretaña, se hayan inspirado en las enseñanzas de un autor británico. Pero parece paradójico únicamente si el criterio de evaluación es uno primordialmente nacionalista. Si el criterio empleado, en cambio, es uno rotundamente liberal, vale decir, de preservación de los derechos individuales y establecimiento de un gobierno no abusivo ni usurpador, en vez de paradoja se confirma la lógica en el hecho de que un americano de mente libre se haya inspirado en un inglés de mente libre. Las personas que pregonan la libertad y piensan como individuos, no como partes sin independencia sumadas a un todo masificador, pueden perfectamente encontrarse en la defensa de una causa liberal que encone a las tiranías, más allá de su nacionalidad.
Y así fue como, sembrando un jardín de respeto individual y prosperidad, los padres fundadores de Estados Unidos se convirtieron en adalides de la libertad. Sus principios se proyectaron sobre los diversos ámbitos de autonomía que competen al ejercicio de los derechos y contribuyeron a mantener el poder gubernamental a raya para que no cayera en el despotismo. James Madison indicó que poner a salvo los derechos privados y la forma de gobierno popular era el propósito de sus investigaciones y puntualizó: la acumulación de todos los poderes, legislativos, ejecutivos y judiciales en las mismas manos, sean estas de uno, de pocos o de muchos, hereditarias, autonombradas o efectivas, puede decirse con exactitud que constituye la definición misma de la tiranía. Es decir, estaba a favor de la división de poderes y en contra de la concentración, en honor a la obra de Montesquieu. Alexander Hamilton lanzó una advertencia contra quienes endulzaban los oídos para secretamente acaparar poder. Casi todos los hombres que han derrocado las libertades de las repúblicas empezaron su carrera cortejando servilmente al pueblo, se iniciaron como demagogos y acabaron en tiranos. Receta que un par de centurias después mantuvieron intacta los populistas latinoamericanos. Jefferson, a su vez, juró sobre el altar de Dios hostilidad eterna contra toda forma de tiranía sobre la mente del hombre. Sostuvo que compeler a un hombre a realizar contribuciones de dinero para propagar opiniones en las que no cree y aborrece es pecaminoso y tiránico, y que Dios ha creado la mente libre. Todas estas defensas para las libertades de pensamiento, conciencia y religiosa. A su vez, el constitucionalismo americano fue modelo sobre división de poderes y fuente abrevada por otros pensadores, interesados en construir repúblicas saludables. En los escritos del Federalista, donde algunos padres fundadores expusieron sus puntos de vista institucionales, se delinearon los principios constitucionales fundamentales. En palabras de José Francisco García García: el proyecto constitucional del Federalista de cómo diseñar una carta fundamental que tuviera como horizonte, tanto teórico como práctico, el garantizar los derechos y libertades de las personas, se centraba ante todo en la configuración de poderes públicos, limitados a través de los cuales se imponían las necesarias restricciones a quienes mayor daño podrían causar en una república que asumía la forma representativa, las mayorías que se formaran al interior del poder legislativo. Así, la esencia de la Constitución radicaba en delinear cuidadosamente y por lo tanto delimitar los poderes del nuevo gobierno, radicándolos en tres poderes que se fiscalizan y contrapesan mutuamente. Este arreglo institucional ayuda a garantizar que ni el gobierno como un todo ni cualquier parte de él se convierta en tan poderoso como para pasar a ser una amenaza a los derechos de las personas. La lectura de los referentes norteamericanos y el análisis de los hechos que erigieron su país se convertiría en parte de la sólida formación de un abogado que al siglo siguiente daría forma institucional a la Argentina. Pero nuevamente, esto es tema de nuestra siguiente clase. Repasemos. En esta clase hemos visto el siglo XVIII y la influencia que ejerció la gran obra de los Founding Fathers de los Estados Unidos de América. Tomaron lo mejor de la filosofía de John Locke y lo aplicaron consistentemente en la redacción de sus instrumentos jurídicos y políticos. Se reconocieron los derechos naturales, el buen gobierno y el derecho a rebelarse contra la autoridad cuando ésta se volvía tiránica. En la clase número 3 vamos a ver la influencia de un gran pensador en tierras argentinas.